Bienvenidos y bienvenidas a En Privado. Hoy, empezando esta semana, queremos dedicarle el tema, como siempre, a las familias, a los padres, a las madres, a los hijos, a las relaciones entre unos y otros. Hoy extrañamos a la doctora Mónica Katzenberg, pero tenemos como siempre dos profesionales de lujo, la doctora Ana Cristina Mayarino, ella es psicóloga clínica, sexóloga, educadora, terapeuta, y la doctora Luz Helena Villegas, ella también es psicóloga clínica y es una experta en temas de familia. Y hoy vamos a hablar de qué pasa con los hijos e hijas de la separación. Porque muchas personas, por ejemplo, han tejido una serie de historias o unas falsas creencias alrededor de los hijos separados. No es sino que en un colegio le informen a los profesores que los papás se separaron para que si el niñito dice, porque los papás son separados. Entonces, hoy vamos a tratar de dar muchas explicaciones acerca de qué pasa con los hijos e hijas de la separación, pero también qué podemos hacer y cómo manejar estas situaciones que hoy en día forman casi que parte de la cotidianidad de muchas parejas. Doctora Ana Cristina Mayarino, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora, a todos nuestros seguidores, muy buenas tardes. Bueno, el tema, como tú dices, es muy actual. Definitivamente vemos los índices de divorcio van en aumento. Sí, señora. Bueno, y está con nosotros la doctora Luz Helena Villegas, como les decía, ella es psicóloga clínica y experta en estos temas de familia. Y como dice la doctora Ana Cristina, los índices, doctora Luz Helena, son bien complejos y bien difíciles, ¿no? Es bien complejo. En un estudio que se ha hecho acá en Colombia, se observa que el continente europeo es donde se dan más divorcios. Y en Europa está Bélgica en primer lugar, con 70%, Portugal con 67% y República Checa con 66%. ¿Y nosotros cómo estamos? Y en Latinoamérica está Venezuela y Panamá el 27%, Brasil el 21%, Ecuador el 20%. En Colombia, según datos de la Superintendencia de Notaría y Registro, los divorcios aumentaron en el 0.49%. En el 49%. Del 2013 al 2014. En el 2015 se superó el registro del año anterior con el 11.22%. Entonces fíjense, por ejemplo, que ya casi estamos acercándonos a las cifras de los países europeos y eso es una cosa absolutamente loca. Y si nos miramos en Estados Unidos se dice que más o menos, paradójicamente, como un 40% de las parejas se divorcian. No son cifras fáciles de digerir, es decir, la gente se está casando para divorciarse. Si la gente se está casando para divorciarse, algo está pasando. O no estamos escogiendo bien, o no. O no estamos escogiendo bien, o no sabemos vivir en compañía. Así de sencillo. Yo pienso que va por ahí la situación. No nos han enseñado a formar relaciones sanas y duraderas. Entonces, muchas veces, ante el menor conflicto, el menor problema, la gente agarra su maleta y se va. Pero también puede suceder también que no solamente hay menos tolerancia a la frustración. A ver, yo soy de las que digo que las parejas toda la vida, no todas las parejas, pero las parejas, yo digo que a lo largo de la historia, cuando decían, no, es que las parejas antes no se separaban, pero vivían más aburridas. Lo sostenía la ley del aguante. Del aguante, pero además porque muchas mujeres eran absolutamente dependientes, su función en la vida era obedecer a su marido, no tenían opciones para criar a sus hijos, aunque había unas muy valientes que cogían y los sacaban corriendo, bueno, pero esas eran como la minoría. Lo cierto es que no vamos a hablar de por qué las parejas se separan. Ese es otro tema que vamos a desarrollar en otro programa. Hoy vamos a partir de qué pasa con los hijos e hijas de la separación. ¿Cuáles son las falsas ideas? Que los hijos y las hijas de la separación irremediablemente son niños, niñas, jóvenes, adolescentes traumatizados, doctora Ana Cristina. Esa es la falsa creencia, porque yo conozco hijos de padres separados que son estupendos y familias que tienen, digamos, su hogar y los muchachos son tremendos. Terrible. Entonces yo pienso que hay una carga muy fuerte. Miren, tras de que un divorcio es bien difícil, no es una decisión fácil. Si uno le sacaba una muela. La carga emocional que estamos poniendo sobre esos niños es que los papás se divorciaron, entonces hacemos del divorcio una tragedia, en vez de hacer del divorcio un proceso, digamos, que donde el niño también
participe y sepa qué es lo que está sucediendo y sencillamente entienda que los papás no pudieron seguir conviviendo bajo el mismo techo. Sí, fíjese que hay varios tipos de separación. Las separaciones, por ejemplo, acordadas. ¿Cuántas veces no vemos a un hombre y una mujer que un día se sentaron, se miraron a la cara, se miraron a los ojos y se dijeron, nosotros somos como un par de hermanitos, ¿no? Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, nos queremos, nos tenemos afecto, pero definitivamente no pasa nada. Entonces es un tipo de separaciones. La separación que dice, mire, hablemos con los niños, hablemos con nuestros hijos y miremos qué vamos a hacer y ya vamos a hablar de qué pasa en esa situación. Hay otras separaciones, por ejemplo, en donde uno de los dos toma la decisión y entonces el otro no quiere y el otro sí quiere. Y eso empieza a hacerse más difícil. El víctima Porque y claro, la quien víctima no y el quiere separarse, entonces coge ese papel de víctima y muchas veces usa a los niños como escudos. Sí. ¿Cuántas mamás le dicen al esposo, si tú te vas no vuelves a ver a tu hijo? Y empiezan a hablarle Que pestes. esa es la tercera, digamos, tipo de separación, ¿no? Cuando son enemigos acérrimos. Que no se pueden ni voltear ni a mirar, que no se entienden para nada. Y eso produce un síndrome especial, el ¿no? síndrome de alienación parental, que el psiquiatra Richard Gardner en 1985 lo definió para decir que uno de los padres, que es el encargado de la custodia generalmente, manipula, aliena, castiga al otro padre. Sí, señora. ¿Sí? Eso es más o menos la terminología que dice el doctor Gardner. Pero no todas las veces se da eso, lo que estaba diciendo la doctora Ana Cristina. Eso depende de la inteligencia y de la fuerza emocional que tengan los padres para afrontar su situación de separación. Entonces, sí, a ver, y está con nosotros Juan Fernando Roncayo, nuestro comunicador y periodista. Juan. Gracias, doctor. Aprovechar a saludar a todos los que se conectan en este momento con nosotros, todos los días de 2 a 3 de la tarde, su programa en privado, un programa para mejorar la calidad de vida. Ya saben que estamos muy pendientes de Y tener esos. bienestar a un clic, acuérdense. Así es. Estamos muy pendientes de sus preguntas y comentarios. También tenemos la línea WhatsApp 322-423-2323 para los que quieran hacer preguntas por esa línea. Doctor, una pregunta. O más que todo, ¿qué sugerencias le podemos hacer a las personas que están viendo en este momento en este programa? Todos hemos sido niños y sabemos que al final no afecta tanto, por así decirlo, bueno, la separación como tal, sino el conflicto con cualquiera de los padres. Al final es la relación con el papá o la mamá la que termina afectándolo a uno, porque puede que uno vaya por un lado y otro vaya para el otro, pero Sí. si la relación es sana con los dos, yo creo que es mucho más llevadero. Ahora, a mi parecer, me parece casi llevarlo a un delito en poner en manipulación a un niño, manejando, distorsionando realidades. Usted Eso sabe debería que ser ya los casi jueces, bueno, y como- ahorita lo vamos a hablar cuando hablemos de síndrome de alienación parental, porque ya muchos jueces, sobre todo en países europeos, tienen asesores psicológicos para que les ayuden a identificar si hay síndrome de alienación parental, del que vamos a ampliarlo. Pero mire, vamos a mirar y vamos a analizar lo que Juan dice. ¿Cuáles son las relaciones de pareja bien avenidas? Las relaciones de pareja bien avenidas son aquellas que las parejas un día entendieron que no podían vivir, o porque pues, muchos incluso tienen mucho amor y mucho gusto del uno por el otro, incluso se hacen hasta mantenimiento, pero definitivamente no, saben que no pueden convivir, no tienen una relación adecuada. Esas personas por lo general nunca pierden su rol de papá o mamá. Y ahí Claro. está el secreto. Claro, porque es que el problema es que el niño no pierda ni a su papá ni a su mamá, no se sienta abandonado por alguno de los dos. Exacto. El problema no es que alguno de los dos se vaya de la casa, sino que la figura materna y paterna siempre estén ahí presentes, que si el niño lo llama, ahí esté, que lo vea constantemente, que tengan una interacción con ella, porque hay exparejas, pero no hay expapás, Exacto. ni exmamás. Entonces, ese rol de papá o mamá es desde el momento en que nace el niño hasta que uno se muere. Es Sí, para señor. toda la vida. Eso es verdad. Y hay otra cosa que debemos tener en cuenta y son las edades de los niños, ¿sí? Cuando suceden las situaciones de la separación, porque no es lo mismo un niño de 1 a 3 años que un niño de 5 a 8 años, que un niño de 10 a 12 años y así hasta los 18 años.
Todos tienen la manera diferente de interiorizar todo lo que está sucediendo. Cada niño, por ejemplo, los niños más pequeñitos, muchas veces sí ven que su papá se fue o su mamá se fue y se van, no olvidando, pero se hacen, bueno, ya. Ellos no es que se preocupen mucho por la situación. Sí se preocupan siempre y cuando el papá y la mamá que se va sigan haciendo presencia. Exactamente, por eso es importante que sigan haciendo presencia, pero hay que saber también que hay padres que se van y no vuelven. No, por eso, pero es que estamos hablando primero de los que siguen cumpliendo su rol de papá o mamá. Recuerden que lo que le da seguridad emocional al niño es el apego. Sí. Muchos papás lo manejan muy inteligentemente y muchas mamás, cuando hablo de papás hablo pues genéricamente papás y mamás. Por ejemplo, se levantan muy temprano y acompañan a sus niños a desayunar y llegan por la noche, los dejan dormiditos y se van. En esas edades, digamos, más vulnerables, y entonces el niño pasa un fin de semana con un papá y una mamá y el otro fin de semana, pero hay parejas incluso que hacen programas de fin de semana juntos y se tratan respetuosamente y amablemente porque saben que su responsabilidad es la seguridad mental de ese niño o esa niña. Independientemente, uno cree que los bebés no sienten la ausencia del papá, los bebés sienten la ausencia del papá. Mire, uno conoce niños de 4 y 5 meses que cuando la mamá se va y se demora, cuando llega se ponen bravos. Sí, y son indiferentes. Indiferentes. Sí, y se enojan. meten dentro del trapito y se enojan y se ponen colorados y furiosos. Doctora, hay una historia que conozco de una amiga que me parece maravilloso lo que ha hecho toda su vida. Ella odia, pero es un odio completo de su exmarido. Sí. Lo detesta, le parece que ha sido el peor error de su vida. Y no ha pasado un segundo en que a la hija, porque se demora en llamar, es irresponsable, pero ella hace todo lo posible para que la hija esté en paz con su figura paterna. Entonces le dice, es que tu papá está viajando. Lo justifica. Lo justifica de una manera responsable, respetuosa, por decirlo así. Pero hasta que la niña llega un momento en que se da cuenta en que su papá es un irresponsable, un incumplido, pero ella lo ama porque es su papá. Eso es importante, mire. Entonces, volvemos nuevamente a este punto. Tenemos ese primer punto y es que todos los niños, incluso hasta los más chiquitos, perciben los conflictos entre el papá y la mamá. Perciben las distancias afectivas y fíjense que esos papás no cariñosos entre ellos, esas parejas no cariñosas, los niños empiezan a apropiarse de ese modelo y los niños no son cariñosos. Claro, son niños ausentes, son niños retraídos, niños alejados, niños que les cuesta mucho, por ejemplo, expresar sus emociones y sus sentimientos. Entonces, ojo, puede que los papás no se agredan, ni se griten, ni nada, pero las solas distancias afectivas son percibidas por los niños. De tal manera que la relación papá e hijo, mamá e hijos es muy importante, vital para la salud mental de ellos. Como dijo la doctora Ana Cristina, hay exmaridos, hay exesposas, pero no hay expapás, ni exmamás. Entonces, por favor, esta es, digamos, la primera fase. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa porque tenemos nuestros consejos de salud a cargo del doctor Armando Salud. Los beneficios de dormir sin brasier. El brasier, también conocido como sostén o sujetador, es parte de la ropa interior de la mujer. La función principal del brasier es la de impedir que los senos se caigan con el tiempo. Además, cumple asimismo una función estética, pues levanta, le da forma y hace que se vean mejor. Para muchas mujeres, una duda que ha causado controversia es determinar si es recomendable o no usar brasier a la hora de dormir. Hay quienes sienten más cómodo dormir sin él, y hay quienes por el cansancio o por costumbre duermen con el sostén puesto. Veamos si se debe dormir con brasier o sin él. En cuanto a que si es bueno o malo dormir con brasier, la verdad es que sí, es recomendable que las mujeres pasen algunas horas de la noche durante el sueño o en el día sin brasier, para que los senos se muevan libremente y favorezca la circulación sanguínea y linfática.
Entonces, ¿se puede dormir con sostén? Los expertos aconsejan dormir con brasier para brindar el soporte adecuado para los senos. Por ello, para tener un busto saludable y hermoso, las mujeres con senos pequeños deben dormir con brasier de algodón sin varilla para brindar soporte sin demasiada presión. Las mujeres con senos grandes se recomienda un brasier de algodón sin varilla y con tirantes anchos para evitar que éste se caiga y se deforme. Asimismo, es bueno asegurarse de utilizar la talla correcta de brasier y mantener todo momento una postura correcta. Otras recomendaciones: use cremas humectantes diseñadas específicamente para la zona. Tonifique sus senos con duchas de agua fría. Después de bañarse, aplique un poco de agua fría sobre ellos. Exfolie de forma periódica. Bueno, y ahora vamos a seguir hablando de muchos conflictos que se pueden presentar cuando esos conflictos originan la separación, pero antes de la separación tenemos que hablar de los conflictos que generan una mala unión, ¿sí? Porque, repito, hay parejas, por ejemplo, que se separan porque definitivamente entendieron que hay grandes diferencias, pero digamos han sido parejas relativamente pacíficas, hay un buen ambiente cotidiano, un buen ambiente doméstico, y realmente los hijos no sienten mucho el impacto, ¿no es cierto? Sí. Pero hay unas malas uniones. ¿En qué consiste una mala unión? Cuando la cotidianidad está llena de conflictos, ¿no es cierto? Cuando la cotidianidad es más lo que se sufre que lo que se goza. Mira que yo siempre he dicho, no es que no haya conflictos, porque en toda pareja Porque y en toda exacto. relación, pero entonces yo siempre digo como una relación 5-1. ¿Qué pesan más, los momentos buenos o los malos? Porque si tenemos 5 momentos malos por uno bueno, ahí O el tenemos una momento- relación conflictiva. Claro, o el momento malo es tan significativo que no es capaz los momentos buenos de compensar ese momento malo. Por ejemplo, la violencia Claro. intrafamiliar, por ejemplo, La agresión permanente, la agresión sí. permanente, las drogas y el alcohol, el consumo, las infidelidades permanentes, las faltas de responsabilidad permanente. Entonces el señor o la señora un día son una maravilla y una queridura y de todo, y otro día cogen y trapean a ese pobre señor por toda la casa. Entonces todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de definir qué tan grande es el conflicto en esa Es que hay relación. parejas que se acostumbraron a vivir desde el conflicto. Entonces, ¿qué pasa con los hijos cuando viven en el conflicto? ¿Qué sucede con esos niños y esas niñas? Claro, los niños desde pequeños hasta los grandes empiezan a sentir toda esa situación. Muchos la viven como si fuera de ellos y se sienten además culpables, ¿sí? Y empiezan a rechazar al padre que se va o rechazan al padre que se queda, ¿sí? Porque uno de los dos para ellos puede ser culpable Sí. si la situación no es manejada de una manera sana. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a verse en estos niños esos episodios de tristeza, de rabia, Y ansiedad. de ansiedad, dolor de cabeza, trastornos del sueño, tantas dificultades y sobre todo el rendimiento escolar. Empiezan a ser niños ya con conflictos, con problemas, no los resisten en el colegio. Entonces, como queda un solo padre, aparentemente, pues, que es el que tiene la custodia del muchacho, pueden pasar varias cosas. O el padre se desespera y agudiza la situación con los hijos o con el hijo, o se pone de aliado con la pareja para que puedan sacar adelante la situación del hijo. Entonces, toda esa serie de situaciones, mire, hay muchachos, estaba leyendo yo... Muchachos y niñas, pues. Muchachos y niñas, estaba leyendo yo en un estudio de la Universidad de Barcelona que dice que cuando hay las separaciones traumáticas, más o menos 1 de 4 niños, Sí. varones, termina con drogas y alcohol, pero 1 de 4 niños, pero es un 25%, que eso es un bastante. montón. Y 1 de 5 niñas termina en la promiscuidad sexual. Entonces son cosas muy dolorosas, pero muy reales,
Sí, porque ¿sí? hay una ausencia, hay un vacío, eso afectividad, lo exacto. desestabiliza. Pero realmente a los miren, hay niños. algo que no dicen muchos estudios, aunque está estudiado y está evidenciado. Resulta que los modelos familiares se introspectan y se vuelven inconscientes, lo que llaman, digamos, en otras corrientes diferentes a la dinámica, a la corriente dinámica, automatismos. Entonces, usted no es consciente de que, por ejemplo, tiene conductas o comportamientos similares a los de su padre o al de su madre. Sí. Y entonces, cuando usted es adulto, tiende a conseguirse personas que le replican esa situación conflictiva que usted vivió con su padre y con su madre. Es que por Claro. eso uno dice a veces, porque es que escogí mal. Porque ¿Sí? ese era el modelo Ajá. que traía y uno Pero trata uno no de lo replicar conoce. ese modelo, exactamente porque no somos conscientes de eso. Algunas veces, porque ustedes pónganse a pensar también lo que estaban diciendo inicialmente, los matrimonios anteriores, eso era muy mal visto que se separaran. Los abuelos, los que padres tenían que nuestros. aguantar. Por no eso podían la mayoría de los separarse. viejos se cogían y se enmozaban Por pues eso, tenazmente claro. Entonces, para... los hijos de estos padres, perdón, los hijos de estos padres pueden haber reaccionado también y decir, bueno, yo tampoco, yo porque me voy a aguantar todo lo que se aguantó mi papá o mi mamá. Claro, Y entonces por lo eso, pueden porque hacer. claro, como las identificaciones son inconscientes, cuando las personas las hacen conscientes, quieren encontrar modelos de parejas por el opuesto, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando no se hace eso consciente, por lo general la escogencia se hace con el modelo para reparar, ojo con esto, lo que se vivió cuando se era Sí. pequeño. Entonces, por ejemplo, una mujer que tuvo un padre alcohólico tiende a casarse con hombres abusadores del alcohol para lograr ella convertir a ese hombre en un abstemio porque su mamá no lo pudo lograr, ¿no? Claro. Son como pero esos son unos mecanismos inconscientes muy Sí, complejos muy complicados. de La los que mujer no vamos piensa a que hablar. porque él la ama, entonces él va a cambiar y ella va a poder cambiar esa historia. Exacto, ese es el mundo consciente cuando eso tiene una dinámica por allá muy embolatada. Entonces, ojo con eso. Lo importante es que le brindemos a nuestros hijos y a nuestras hijas modelos saludables de relacionamiento. Como decía la doctora Ana Cristina, sí, todo el mundo tiene conflictos y todo el mundo tiene diferencias. ¿Cómo se manejan esos conflictos y esas diferencias? Es el cuide de la cosa. Entonces, una de las cosas importantes es que las malas uniones producen muchos trastornos emocionales, incluso muchos trastornos psicosomáticos. Inseguridades, desconfianza, el niño no tiene suficientes habilidades sociales o generalmente también se pueden volver muy agresivos, por ejemplo. Sí. Entonces, porque ellos tienen una frustración grande y quieren sacar esa rabia por algún lado. Sí, ahora, ¿qué produce una mala separación? Vamos a mirar qué produce una mala separación. Una mala separación es cuando, por ejemplo, el papá y la mamá no tienen una comunicación directa y empiezan a volver a sus hijos mensajeros el uno del otro. Vaya, dígale a su papá, mire esto, mire lo que su papá está haciendo. Es increíble que cojan a los niños de basurero emocional, como digo yo, para descargar todas sus rabias y frustraciones por el otro. O si dejan de cumplir con alguno de sus deberes, que eso es de lo primero que debe quedar claro, ¿no? Es decir, nosotros somos los papás y, hijo mío, nosotros la responsabilidad sobre ti no la vamos a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan también, mira que tu papá no vino hoy a recogerte, mira que tu papá no nos ha dado plata. Y ese problema económico también se ve muchísimo con los muchachos, también depende de las edades, en donde empiezan a ver ellos que ya no pueden tener o piensan o hacen fantasía que no van a tener las comodidades que tenían los que las tenían. Su misma calidad de vida. Exacto. Claro, y es cierto. Exacto. Hay unos que una relación conflictiva es cuando uno de los dos deja de cumplir sus obligaciones. Acuérdense de un elemento muy importante que se llama proyecto de vida. Sí. El proyecto de vida es un acuerdo, una programación, unos objetivos y unas metas que tiene la relación de pareja. Ya se relaciona cómo se van a educar los hijos, cómo se maneja lo económico, las relaciones sociales, las vacaciones, el mundo de las familias políticas. El proyecto de vida es una cosa bien compleja, es compleja. Sí, pero mucha gente como que lo tiene en cuenta mientras que está la unión. En el Exacto. momento de la separación parece que esos acuerdos no se vuelven a tener en cuenta y los más perjudicados son los hijos. Mire, hay una cosa y es que por lo general, hay un cónyuge, uno de los dos es el cónyuge insolvente.
o el cónyuge, digamos, menos privilegiado económicamente. Y muchas personas, tanto hombres como mujeres, quieren los hijos a través de la pareja, no los quieren por sí mismos. Yo no lo quiero porque es mi hijo, sino si ya ella me votó o si él ya me votó, ya no me importa. Ya no me importa. Él que se quede con los hijos o ella que se quede con los hijos, y empiezan a perder las obligaciones. Pero hay un problema, y a mí me perdonan los señores, en especial le pasa a los señores, y es que cuando se separan y los hijos son una prioridad y los adoran y los veneran, pero se enamoran de algo y en un gran porcentaje es como si le resetearan ese Totalmente. cerebro. ¿Sí o no? Ellos se olvidan de sus obligaciones, no vuelven a estar ni presentes ni emocionalmente ni físicamente. Cada vez son más padres lejanos. más lejanos, más ausentes, y súmale eso a esas madrastras que parecen pues las cruelas de Vil, ¿sí? Que hay muchísimas lamentablemente que empiezan a envenenar a ese hombre en contra de sus hijos. Pero además uno dice, a ver, ¿dónde está el carácter de Del ese hombre, mal? Pero o de esa resulta persona. que ese hombre está muerto el susto de que lo vayan a votar, lo vayan a dejar, y empiezas, entonces, la frase de esa persona es: te está manipulando, te está generando no sé qué, tú ya no tienes por qué pasarle eso, ¿cómo se te ocurre? Te están explotando. Y empieza un lavado de cerebro, pero el problema no es que le laven el cerebro, sino que el otro se lo deje lavar. Vos Claro. no es el que silba, sino el que voltea a mirar, ¿o no? Totalmente, porque la otra persona debe tener carácter y decir son mis hijos. Y otro cuento es cuando los hijos cumplen la mayoría de edad, ya son mayores. Sí, mira, hay muchas cosas que los hijos ya tienen que empezar a ser responsables, pero ese rol de papá y mamá, Sí, ese acompañamiento, ese escuchar a un hijo en un problema, eso no se acaba con los años. Muchos papás dicen, no, ya tienes 25 años, hasta aquí llegó mi obligación. No, pero es que nosotros somos papás y emocionalmente nuestros hijos merecen ese respeto. Pero mire, hay otra cosa, por ejemplo, hay papás que entran en la quiebra, por ejemplo. Entonces le tocó a la mamá o al papá asumir pues la quiebra del otro y no pueden pasar plata, pero siempre están presentes afectivamente en las necesidades de sus hijos, en acompañarlos, en cuidarlos, en hacerles sentir que son muy especiales y muy importantes. El dinero no lo es todo. Hace una falta en estos países, bueno, en todos los países, ¿no? Porque los países que no son capitalistas también tienen una cantidad, sí, bueno. Pero la idea es que aquí en estas sociedades se necesita el dinero. Entonces sí, nadie dice que los hijos con un padre o madre insolvente pues no la pasen un poquito más difícil. Pero independientemente de eso, hay papás que se los echan al hombro a sus muchachos, ¿no? Y que los están acompañando exacto, permanentemente al colegio, las reuniones, las mamás, que aparece, pero es que hay papás ni aparecen ni siquiera en los momentos especiales. pero también mamás que se Y las dan mamás. entonces, y entonces viven todo el día pendiente del novio, de la peluquería, de la cosa, no sé qué, y los muchachitos están a su libre albedrío, y hay papás que se encargan de esa parte y están muy entregados a ellos. Entonces no importa quién pues como él hace lo mismo, yo voy a hacer lo mismo. No, los hijos son nuestra responsabilidad porque no pidieron traerlos al a mundo. este mundo. Sí. Y aunque la vida cada persona la va generando por sí mismo, va creciendo, se va desarrollando, etcétera, necesitan ese acompañamiento. Mire, los papás hacen falta hasta después de muertos. No, total, hasta cuando uno ya es grande. Sí, claro. Hace falta toda la vida uno ese consejo, esa palabra, quien lo escuche, quien le da a uno un abrazo, quien le diga, mi hija, Sí, todo va a estar bien. Eso nos hace falta a todos. Que hace mucha falta. Y mire que se ven hogares también en donde, claro, según la clase económica, pero en países latinoamericanos, los muchachos que jóvenes quedan en el hogar con padres separados, empiezan a tener esa angustia de la responsabilidad de ser el hijo que tiene que en un momento dado, si el padre pudiente o el padre que daba la plata, si sea poca, no vuelve a aparecer. Entonces empiezan ya con una responsabilidad desde muy pequeños y a tomarse una carga emocional y económica muy grande. Sí. Claro, muy porque no grande. debería ser la carga de un menor de edad, No, por ejemplo, absolutamente. de unos 14, 15 años que muchas veces les toca salir a trabajar. ¿Cuántos hogares monoparentales, cuántas mujeres cabezas de familia? Mm. Mejor dicho, pudiéramos preguntar, y no creo que no tenemos el porcentaje, cuántas demandas por alimento hay que no prosperan. No. Que no prosperan, que mejor dicho, y uno le dice, ya lo demandó, no, porque eso no prospera, me hacen ir yo no sé cuántas horas y cuántas no sé Y no qué. pasa nada. Y no Es pasa verdad. nada. Bueno, y muy probablemente en algunos casos resulte, en otros casos no resulta. Yo creo que hoy en día eso ha mejorado mucho. Yo pienso que hoy en imagínate día la que- ley de familia
ha mejorado. Es muy duro que a uno lo tenga que demandar para que sus hijos puedan comer y tengan un es bienestar. muy duro. O sea, uno cuando se mete en la labor de ser papá o mamá, sí. uno sabe que es que eso cuesta. El niño Claro. no se mantiene en el aire y por aire. Eso, Y exacto. hay una gran Y responsabilidad. que usted ya los mismos gusticos que se daba antes ya no se los puede dar, ya no se los puede dar. ¿Qué hacemos? Si usted se dedicaba a comprarse no sé qué cosa, pues cuando tiene hijos, pues si los quiere tener bien y quieren que sus hijos tengan unos estándares de vida de acuerdo con su nivel de vida, pues va a tener que hacer muchos sacrificios, independientemente incluso de la clase social a la que pertenezca, porque uno conoce personas muy adineradas que entienden que a sus hijos no los pueden educar alrededor del dinero, que también tienen que educarlos alrededor de los esfuerzos, de las metas, de las opciones y de las posibilidades. Pero es importante además que a nuestros hijos no los volvamos unos limoneros. Sí. Mi hijito, vea, ¿sabe que llame a su papá que se le acabaron los zapatos? Mi hijito, llame a su papá que en el colegio pidieron tal cuota y a mí no me alcanza. Ese tipo de cosas, o llame a su mamá porque a mí no me alcanza. Hay papás también que se encargan de sus hijos, la que se va es ella, en menor porcentaje, pero también sucede, es la adinerada, pero también no se preocupa en muchos casos. Aquí tenemos que decir claro. pues que esto no es solamente un problema de hombres, también de mujeres en una menor proporción, en mucho menor proporción, pero digamos que a las mujeres les cuesta también. Sí, claro, más la mujer le cuesta salir de su casa por sus afectos con los hijos, pero hay mujeres que lo hacen, hay mujeres que dicen, no, quédate tú y yo me voy, pero la idea, como siempre hemos dicho durante este programa, es que no se pierda ese rol de papá y mamá, esa presencia, porque ahí genera una gran angustia en los niños realmente. Vean. Sí, bueno, espérame un minutico que vamos a hacer una pausa y vamos a nuestra acostumbrada sección de salud sexual. Ya regresamos. ¿Cuál es la connotación de una sexualidad saludable? Una sexualidad saludable significa tener conocimiento y poder para expresar la sexualidad en formas que enriquecen nuestra vida. Incluye entrar en interacciones y relaciones sexuales desde una perspectiva de consentimiento, de una manera respetuosa e informada. La sexualidad saludable está libre de coerción y violencia. Recibimos mensajes culturales muchas veces contradictorios acerca de la sexualidad. Muchas veces no sabemos cómo identificar o definir una sexualidad saludable. Es importante comprender que la sexualidad se trata de mucho más que relaciones sexuales. Una sexualidad saludable es emocional, social, cultural y física. Son nuestros valores, actitudes, sentimientos, interacciones y conductas. ¿Qué conlleva el concepto de consentimiento? Consentimiento significa dar permiso para que algo ocurra o estar de acuerdo en hacer algo. Las relaciones sexuales son consensuadas cuando cada persona involucrada ha manifestado estar de acuerdo con lo que se está haciendo y ha dado su permiso. Las relaciones sexuales que no están en consenso o sin el acuerdo o permiso de una persona son violencia sexual. Algunas cuestiones importantes que se debe saber sobre el consentimiento es que sí significa sí. El consentimiento no es la ausencia de un no, es la presencia de una expresión clara y afirmativa de interés y deseos. El consentimiento es una toma de decisiones mutua y respetuosa. Las drogas y el alcohol afectan la toma de decisiones y ofuscan el consentimiento. El consentimiento debe ser claro. El consentimiento es más que no escuchar la palabra no. En la pareja, una persona que guarda silencio no es lo mismo que una persona que dice sí. No te confíes del lenguaje corporal ni tengas en cuenta las interacciones sexuales que haya habido en el pasado o cualquier otra indicación que no sea verbal. Nunca asumas que tienes el consentimiento de la otra persona. Siempre haz preguntas para asegurarte de que tienes su consentimiento. Nuestra queridísima Sofi realmente
nos ilustra. Sí, mucho. Sí, fíjense que consentimiento no es firmar un papel, pero es que a uno le digan, sí, yo quiero, sí, qué rico, qué delicia, no sé qué. No da por sentado que sí. Exacto, porque a veces creemos que entonces hay que seguir toda una serie de requisitos y de protocolos y cosas de esas, y no es así. Bueno, estamos hablando de la identificación, digamos, de los posibles daños que ocurren cuando una pareja se separa y esta pareja tiene hijos. Recordemos pues que hay alteraciones económicas, alteraciones sociales, pero hay una alteración que no hemos tocado, doctora, sí me parece que es muy importante, y es ¿qué pasa con las familias políticas? Porque es que a veces las familias políticas forman partido y entonces se vuelven enemigo del que dijo separémonos. Bueno, cuando es consensuado, pero ustedes porque no hicieron lo suficiente, es que ella no lo hizo bien y usted lo hizo bien. Siempre se toma partido, de alguna manera. Sí. Y entonces, ¿qué pasa con esos niños? Esos niños no pueden llegar a la casa de los abuelos o de los tíos a que le hablen mal del papá o de la mamá. Y mire que eso sí que es importante, porque no solamente la pareja, sino toda la familia alrededor, que trata de buscar ese culpable y hacerle ver al niño, es que la otra persona tuvo la culpa. Entonces eso me parece muy duro, porque los niños lo que generan es más angustia. Ya están angustiados porque sus papás se separaron y encima tienen que ir a oír los reproches de la familia. Me parece terrible. Claro, y miren que los abuelos sobre todo sufren muchísimo con eso, porque sean los abuelos del marido o los abuelos de la mujer, siempre, aunque no hayan roces, existe la situación de que, vea, yo me quedé con mis hijos y el otro está allá, entonces veamos a ver cómo me ayuda, cómo no me ayuda, aún sin meterles a los hijos cosas, pero los mismos abuelos y parientes van sufriendo como una soledad, como un rechazo, también una alienación, igual que hacen los padres entre ellos mismos. Entonces yo pienso que esto es importantísimo que se tenga en cuenta, porque para los hijos de padres separados es muy importante contar con sus familias. Pero ojo también cuando estos par de sinvergüenzas cogen, se separan y van y le enchutan a los abuelos a los hijos. Oiga, como si la responsabilidad de la crianza fuera de los abuelos. Es que yo tengo que trabajar y no sé qué, y uno le dice, y si usted fuera huérfana, ¿a dónde le va a llevar a los muchachitos? Y muchas veces le dejan la responsabilidad hasta económica, a personas completamente que ya no trabajan, que están jubilados, que viven de una pensión, y como saben que viven de la pensión, van y lo dejan allá. Y sucede más de lo que creemos. Y entonces, y uno recibe en consulta muchas personas que dicen, es que a mí me crió mi abuela, ¿sí? O mi tía. O mi tía, o lo que sea. Entonces, buscan al que está mejorcito económicamente. No, mire, lo más importante, no importa si usted está en el mismo colchón con su hijo o su hija, pero lo más importante es que su hijo y su hija sientan que es importantísimo para usted. Perdonen la redundancia, pero es fundamental. Sí. Porque es que el hijo lo que necesita es el amor, es lo que lo va a sostener a él emocional y psicológicamente, no es solamente el dinero. Mira, uno puede estarse tomando un agua de panela si quiere, pero si lo hace con amor, ese hijo va a crecer amoroso, ese hijo va a crecer seguro, confiado. Pero si lo hacemos sentir que solamente todo es plata y que lo dejamos allá por el dinero, el abandono se siente. Y esos episodios de abandono van generando todos esos problemas emocionales que tanto nos llegan a consulta. Bueno, y hay un síndrome que se llama el síndrome de alienación parental, que les recuerdo pues que se ha tornado en cosas de tipo jurídico. Esto puede ser, ustedes no se alcanzan a imaginar la dimensión que tiene eso, que es cuando la relación ha llegado a su máximo conflicto. Por lo general sucede cuando uno de los dos toma, casi que podríamos decir, unidireccionalmente o arbitrariamente la decisión de romper la relación. Y entonces, y si es por otra persona, mejor dicho, peor aún. Guarde, sí, claro. Señora. Resulta, llueve de todo al zarzo. Entonces, lo que necesitan las personas es entender cuál es ese odio que les quedó. Es un odio nacido de un miedo profundo. Mire, los seres humanos nos cuesta mucho trabajo aceptar que morimos en la conciencia amorosa del otro, que mejor dicho, ni nos recuerdan, ¿sí? Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombres, a pesar de lo mucho que te amé,
me puedes tú creer, se me olvidó tu nombre. Sí. Ese morir en la conciencia del otro, no recordarlo, no tener un significado es lo que más nos golpea nuestro mundo narcisista. Claro, nuestro ego. Pero una Y así herida es. profunda. Así es. ¿Y qué hacemos entonces en ese momento? Cuando nuestra estructura mental es demasiado frágil, nos han roto nuestro ego en 1000 pedazos, ¿no? El corazón en 1000 pedazos. Entonces cogemos este odio y lo transferimos a los hijos. ¿Y cómo se transfiere? Pues con todas las campañas de injuria. Y a esto se llama síndrome de alienación parental. Al punto de que los hijos y las hijas terminan odiando al padre o a la Sí. madre. Y finalmente el que sufre es el hijo. El hijo. Porque perdió a su papá, no solamente físicamente o a su mamá, sino emocionalmente también. Y muchas veces los hijos terminan odiando a los dos padres. ¿sí? Cuando crecen, por ejemplo, terminan Claro, porque odiando al padre se que dio lo... cuenta que lo envenenaron Exacto. y que tal vez las cosas no eran tan graves como la otra persona decía. Mire, y vamos a señalar algunos actos de lo que hacen los papás que alienan a sus hijos y que generan odio. Por ejemplo, dicen, tu papá te va a recoger mañana a las 9 de la mañana, pero resulta que el papá no sabe que lo va a recoger a las 9 de la mañana. No es el papá incumplido que dijo voy y realmente no aparece. No. Es el papá que no sabía que a las 9 de la mañana, entonces pasan las 9 veces que ese es tu papá, tú no le importas. Esa es una. La otra es la persona, ponen todos los abogados del mundo para quitarle la custodia, la patria potestad. A veces se inventan que el padre o la madre ha sido abusador sexual del hijo o de la hija para que no tengan nada que ver con el padre, ¿no? Casi que podríamos decir como que sugestionan al niño o a la niña para que digan ese tipo de cosas. No, pues eso es más grave aún, imagínate. Sí, son cosas reales. Bueno, hay unos padres que sí son abusadores y hay que ponerles distancia, por pero supuesto. Imagínate un padre que no lo haya hecho y Claro, prácticamente por la supuesto. mamá envenene a su hija y le haga creer prácticamente que eso sucedió y se lo cuente tanto que ella termina creyéndoselo. Sí, y además porque esos ataques no solo son injuriosos, sino que son malintencionados. Yo solo quiero mi hijo o mi hija para mí, o mis hijos para mí. Y usted se alargó, entonces usted perdió todo y asuma las consecuencias. Pues uno no hizo los hijos sola. Sí, sí, sí. Los hijos son de dos, así es de sencillo. Y otra cosa, el no dejarles ver a su papá o a su mamá los hijos. Es que no estás castigando a la otra persona, estás haciendo sufrir a tu propio hijo. Sí, mire, por ejemplo, la gente que ha trabajado mucho sobre síndrome de alienación parental son personas que describen hechos como, por decirles algo, es que su papá es sucio, o su mamá es sucia, o su mamá es ladrona, o su papá se robó todo, y cosas como esas. Ese tipo de situaciones generan esto que se llama la alienación parental. Mejor dicho, lo que se le transmite a los hijos es la imagen del papá monstruo, la mamá monstruo. Totalmente. Sí. Así O es. cuando muchas mujeres, por ejemplo, han cometido, digamos, ese es más grave para ellas, la torpeza de haberse enamorado de alguien e irse con ese alguien. Uy, Ay, ay, ay. eso sí que es, mejor dicho, recalcado, pero no solamente por él, sino por toda la familia y toda la sociedad. Eso iba a decir yo. Porque ahí La le cae familia- todo el peso social a esa mujer. Sí. Sí, señora, entonces es que mi hijo, eso de tener una mamá vagabunda, pues eso no es fácil. Imagínate Eso no que es fácil. el niño empieza a pensar, mi mamá es vagabunda, entonces todas las mujeres lo son. De ahí para allá, ¿quién va a respetar a ese niño? Ujú. Que su Lo mamá es una otro- cualquiera. Exacto. Lo otro es cuando, por ejemplo, la mamá o el papá hacen que el cónyuge que digamos tiene más ingresos les compre el computador más caro o el vestido más costoso, a sacarle plata a su papá para que no se lo vaya a gastar por allá pues con viejas o así, ¿no? Cosas como esas. Entonces, cuando el papá no puede satisfacer esos deseos que se le han metido en la cabeza y que en la mayoría de las ocasiones son fantasiosos, entonces ves que su papá es muy malo, ustedes a su papá no le importan, y eso va calando en el ánimo, Sí. y si supiéramos el daño que le hacemos a esas Qué personas. daño tan grande, Sí. así es. Miren que se ha visto casos de niños que cuando tienen ese miedo de perder la parte también económica y ya han perdido la parte afectiva y todo esto, son niños que en el colegio se ve que cogen, por ejemplo, las cosas, los objetos, los lápices de los otros niños y Claro. todo eso,
y se ha encontrado, no son todos, lógicamente, se ha encontrado que estos niños dicen, es que a mí me da miedo de perder mis cosas y después cómo las compramos, ¿sí? Entonces, esas cosas, miren todo el mal que se puede hacer. Sí, en cosas cotidianas además, Claro. en cosas cotidianas. Sí. Por ejemplo, si un niño crece con la idea de que su mamá es una mujer ligera de conducta, ¿cómo va a tratar a las mujeres con las que se relaciona? Sí. ¿Todas le van a parecer ligeras de conducta? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. O si nos ha metido en la cabeza que el papá es pues el más delincuente del mundo entero. O el más perro. O el más malo. O el peor. Sí, el peor. ¿Qué cosas van a hacer estas mujeres cuando tengan que relacionarse con un hombre? Y después afectiva? preguntamos por qué muchos chicos de hoy día no quieren casarse ni formar relaciones Eso. de pareja, precisamente por los modelos que vienen viendo de estos hogares y de estas malas uniones y malas separaciones. Y entonces fíjese que algunos dicen, ay, es que yo no quiero tener hijos porque qué tal que uno se separe y entonces ya no lo pueda ver todos los días. Entonces se empiezan a anticipar una tragedia y un Sí. conflicto que a lo mejor nunca va a pasar. Es que ni siquiera piensan en formar pareja, muchísimos ya. Ustedes lo han visto, es muy difícil hoy en día que se formen ya las parejas, porque hay muchos que vienen de hogares de padres separados y pueden haber tenido alguna experiencia traumática. Y lo que dice la doctora Lucía, ¿tener hijos? Pues, ¿cómo? Sí, una recomendación que les vamos a hacer, si ustedes quieren saber más sobre este tema, hay un libro muy bueno, realmente se lo recomiendo, que se llama El síndrome de alienación parental, el SAP, hijos manipulados por un cónyuge para odiar al otro, lo escribió José Manuel Aguilar y lo consiguen en todas las librerías, y realmente las personas que sientan que de pronto están ejerciendo este tipo de conductas bastante dañinas con sus hijos e hijas, entonces sería importantísimo que lo leyeran. que lo leyeran y pudieran modificar todas esas actitudes y comportamientos que a lo único que llevan es que sus hijos tengan desajustes emocionales y mentales bastante severos. Recuerden que nuestros hijos son nuestro mejor patrimonio afectivo y emocional. No hay nada más satisfactorio en la vida que ver a nuestros hijos crecer buenos, felices, decentes, etcétera. De tal manera que, pues esta es una recomendación que se la hacemos con todo el corazón. Miren, cuando dos parejas se unen, una de las cosas que tienen que tener claro es que eso no es para toda la vida. Sí, las relaciones comienzan, las relaciones se acaban. Pueden terminar, pero la relación con los hijos no solo, esa sí relación solo la separa la muerte. Exactamente, esa relación es para siempre. Una última recomendación es cuando se vean síntomas de riesgo, ¿sí? Que son los que habíamos mencionado inicialmente, de la irritabilidad, trastornos de sueño, bajo rendimiento escolar, etcétera. Es importantísimo que se consulten con un profesional, porque para manejar esta situación con los hijos es muy complicado. Entonces, mire, la gente que consulta, por ejemplo, a los psicólogos o a Sí. los psiquiatras, etcétera, no está loca. Simplemente quiere obtener información, mejorar. quiere buscar un camino para que su calidad de vida sea mucho mejor, para que tengan la sensación de bienestar, para que puedan tener una vida presente, una aquí y ahora mucho más gozoso. Claro, y no siempre un divorcio tiene que ser traumático, o terminar en el conflicto, o terminar mal. Debemos aprender a tener no solamente relaciones sanas, sino también separaciones sanas. Sí, señora, mire, otro de los mitos que tenemos que aprender a derrotar es que si alguien no nos quiere, eso no significa que no seamos valiosos. Claro. Simplemente somos valiosos para esa persona en un sentido, pero no en otro. Y entonces es preferible que le podamos decir adiós, porque el amor saludable sabe decir adiós, a que nos estén torturando todos los días con la indiferencia, con los malos gestos, con la poca preocupación. Sintámonos que cuando una persona nos dice adiós, en ese momento somos tan valiosos para esa persona que prefiere irse a hacernos pasar malos momentos. Bueno, mis queridas amigas y colegas, se nos terminó el tiempo, doctora Luz Helena Villegas, doctora Ana Cristina Mayarino. Mañana tenemos también un maravilloso tema que compartiremos con ustedes. Recuerden que todos los días de 2 a 3 de la tarde tenemos una cita aquí por Facebook Live con el perfil de Lucía Nader Mora de 2 a 3 de la tarde. Un abrazo para todos y para todas.